Listo, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Dentro del contenido vamos a hablar sobre el teatro, que es un género dramático, el teatro en Ecuador, y sus subgéneros dramáticos. Me gustaría que cada uno de ustedes participen si tienen algún conocimiento sobre lo que sería el teatro, su origen y su evolución. Si alguno de ustedes tiene algún conocimiento, por favor, que lo compartan en este momento al inicio de la clase. Y para los que ya de pronto igual... Ana Marisol, por favor, si nos comparten sus conocimientos en relación a lo que sería el teatro y su origen y cómo ha ido evolucionando. De pronto alguien aquí tiene familiaridad. ¿No? ¿Nadie? Listo, continuamos. En sí, el teatro surge desde Grecia. De hecho, la palabra teatro proviene de la palabra griega ver, mirar, contemplar, lugar de contemplar. Eso quiere decir la palabra teatro. De ahí proviene. Aunque sus presentaciones teatrales han sido parte desde toda la cultura, desde los comienzos de la civilización, sus orígenes se remontan desde el siglo VI en Grecia, donde en esa zona existieron las primeras presentaciones motivadas por ritos, ceremonias, en honor a los dioses de la fertilidad y del vino. Esos fueron los inicios, se podría decir, del teatro, y se realizó lo que sería el género dramático. Una de las personas brillantes que dieron, se les atribuye a Tetis. Es considerado padre del teatro, considerado el separar a los personajes principal, pues su gran idea para poder darle lugar a este género, donde cantaban y el resto del coro contestaba, permitiendo que de esta forma los personajes hablaran y el coro respondiera. De esta forma se dio inicio a los diálogos teatrales, donde hicieron representaciones de dioses, utilizaban lo que eran, los actores utilizaban coturnos, como ustedes pueden apreciar aquí en la fotografía, son zapatos con unas suelas muy altas. Esos fueron los coturnos que utilizaban. De igual forma, utilizaban lo que eran unos zapatos, unos peinados muy altos, para embellecer la escena, ¿sí? También los actores utilizaban megáfonos para ser escuchados en todo el teatro, ¿no es cierto? Esos eran uno de los elementos que utilizaban para poder hacer sus presentaciones. Dando lugar a este tipo de género, que en esos tiempos se hacían 2 presentaciones al año, donde suspendían todas sus actividades laborales para poder asistir durante semanas a estos tipos de espectáculos por el Estado, que eran auspiciados por ellos. Al comienzo, este tipo de eventos eran gratuitos, no tenían ningún costo, pero al paso del tiempo, viendo que tenía mucha aceptación por el público, se hicieron cobros mínimos y también daban pases de cortesía, donde eran unos recintos abiertos. Estos fueron los llamados teatros al inicio. Dando lugar a otras culturas del mundo, también hicieron sus primeras funciones teatrales, como los habitantes de América. Ahí fue cuando fueron las primeras presentaciones acá en lo que sería América, quienes solían representar a los militares, manifestaciones de la vida doméstica y familiar. Dando lugar a la Edad Media, donde fueron utilizados para presentar pasajes del Evangelio y de la vida de santos. También se dieron lugar a lo que serían las caballerescas, románticos y sátiras sociales. A partir del Renacimiento hubo una variedad de temáticas abarcando lo religioso y lo político, dando lugar también que haya polémica, porque como hacían representaciones a los políticos, a veces había un poco de malestar, pero se daba lugar a esto, dando lugar al género dramático.
También tenemos los santos halógenos. ¿Alguno de ustedes puede darme una explicación de lo que sería el género dramático, por favor? Marisol Vallejo. Profesor, que no se le escucha muy bien. ¿No se me escucha? Sí, ya le he subido el volumen, pero... ¿Ahí me escucha? Listen, lo que pasa es que sí se la escucha a usted, pero de eco se escucha la voz de otra persona y eso como que no se oye muy bien. Ah, ya, listo, gracias. Bueno, trataré en lo posible de hablar un poco más fuerte para que me escuchen. Me escuchen, por favor. ¿Me podrían dar sobre lo que sería el género dramático? ¿Qué conocimiento tienen ustedes? El teatro, yo entiendo que es un género literario, ¿no? Porque son obras generalmente dialogadas, distintas de ser presentadas ante un público. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Marisol. Así es. Podemos decir que es aquel que representa un episodio, un conflicto de la vida de los seres humanos, por medio del diálogo de los personajes, en fin, de una obra de género dramático, aunque puede ser leída, es su representación, es un escenario ante unos espectadores, dando lugar al teatro en Ecuador, donde remontaba lo prehistórico, donde se utilizaban y describían las crónicas culturales de los pueblos indígenas, la religiosa, hicieron dramatizaciones populares, escritas, teatro indígena, ¿no es cierto? Y hablaremos también de los géneros dramáticos básicos, donde tenemos uno de ellos que es la comedia. Este género dramático que se caracteriza por sus personajes, protagonistas se ven enfrentados a las dificultades cotidianas, motivados por sus propios defectos, hacia desenlaces felices donde hacen énfasis de la debilidad humana. A continuación van a apreciar un pequeño ejemplo de una comedia. Llevas horas sentado frente a esa computadora. De hecho, es lo único que haces últimamente. Levantarte, darte un baño y encender esa maldita máquina. Hasta que todos los demás estamos dormidos. ¿Por qué no sales a dar la vuelta o algo? Madre, ¿en serio te estás quejando del hecho de que prefiera mantenerme en un ambiente seguro, el cual es mi hogar, en lugar de salir a la calle, ser asesinado o posiblemente ser introducido al mundo de las drogas? ¿Sí no has visto cómo ha subido el índice de inseguridad en el país? Soy prácticamente el adolescente que menos problemas les da a sus padres. No intentes pasarte de listo con toda tu habladuría ingeniosa, que soy tu madre y no uno de tus amigos a los que quieres impresionar. Obviamente, aprecio que nos hayas facilitado a tu padre y a mí esta etapa adolescente y no nos hayas hecho dramas estúpidos como cualquier otro niño de tu edad. Pero discúlpame, si quiero que mi hijo salga a dar la vuelta, a tomar un poco de aire. Voy a la escuela. Ese es todo el tiempo de aire libre que necesito. Son casi 7 horas de sol, nubes, risas y muchachos con dramas estúpidos. No salgas a divertirte si no quieres. Hijo, ¿no quieres tener amigos? ¿Salir a divertirte con ellos? Amigos, madre, estoy seguro que olvidaré a más de la mitad de las personas que conozco en esta etapa de mi vida. Es más, si no fuera por el pase de vista, seguro olvidaría sus nombres
no vi una película. Ok, pero después no quiero que vuelvas a encender esa máquina. Sí. Estimados estudiantes, como ustedes pudieron apreciar, les proyecté un pequeño ejemplo de lo que sería la comedia, de qué se trató. Si alguno de ustedes me puede compartir, por favor. Especialmente porque sí, estamos hablando de bombillos, estamos hablando De la vida cotidiana, ¿no es cierto? De la vida cotidiana se trató en lo que sería la comedia. A diferencia de la tragedia, cuando es este tipo de subgénero, cuenta los hechos, los problemas, las desaventuras de los héroes, los personajes de sección. Aquí hay una fuerza entre personajes, podríamos decir entre dioses, personajes sobrenaturales con cualidades extraordinarias. A continuación les voy a proyectar otro pequeño ejemplo de lo que sería la tragedia. El saludo. Hoy les traigo un tema de gran importancia en el mundo literario. Regresaremos algunos cientos de años y veremos cómo se origina el teatro y por ende la tragedia en la cultura griega. Sin más, espero de todo corazón que disfruten el video. Para entender en qué punto de la historia se ubica la tragedia griega, tenemos que recordar que la literatura en Grecia se divide en tres etapas: la etapa jónica o arcaica, en la que destaca la épica con Homero; la etapa ática o clásica, en la que destaca la tragedia, que es el tema que abordaremos hoy; y la etapa helenística y grecorromana, en la que se encontrarán escritores como Horacio, Ovidio o Virgilio. Bien, la tragedia griega surgió de los ditirambos, que eran cantos que se realizaban en un escenario para honrar a Dionisio, quien es el dios de la fertilidad y el vino. La palabra tragedia precisamente significa canto de los machos cabríos. En ese sentido, los machos cabríos eran los animales ofrecidos como premio a la representación, además de que los personajes en estos cantos también tenían una vestimenta parecida a este animal. Otro punto importante es su configuración. Además del protagonista se encontraban los coreutas, quienes cantaban alrededor del héroe; el corifeo, quienes son los que dirigían la obra; y los coregas, quienes eran ciudadanos ricos que cubrían todos los gastos de la escenificación. En primer lugar, tuvo como fin a la catarsis, que según Aristóteles fue una especie de purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. En palabras simples, los griegos creían que mediante la belleza que expresaban sus representaciones podían alcanzar la limpieza de su alma, por decirlo de alguna forma. En segundo lugar, se excluyó a la mujer en las escenificaciones. Si por algún motivo la obra tenía como personaje a una mujer, en la escena era interpretada por un hombre. Esto responde a la cultura patriarcal y al papel limitado que cumplía la mujer en la antigua Grecia. Justamente Aristóteles decía que la tragedia griega era mímesis, es decir, imitación de la realidad. En tercer lugar, incorporó una concepción fatalista de la vida. Fue fundamental la noción de destino inevitable al que el héroe debe enfrentar sabiendo que habrá de sucumbir catastróficamente. En ese sentido, el héroe de la tragedia siempre era un noble, y en esta lucha precisamente es que adquiere dignidad y grandeza. Por último, no se representaron escenas violentas. En la tragedia griega No muestro mi cámara que se le dice. sugería. Los tres dramaturgos trágicos de la Grecia clásica fueron Esquilo, autor de Orestiada; Sófocles, autor de Edipo Rey; y Eurípides, quien escribió Las Bacantes y Medea. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así, pueden dar... Listo, estimados estudiantes, como ustedes pudieron apreciar, la tragedia
tragedia tiene una gran diferencia a lo que sería la comedia, ¿no es cierto? Lo que sería la tragedia en sí se basa a las desaventuras de héroes, ¿no es cierto? Que hay conflictos entre dioses y hay una gran diferencia a lo que sería la comedia. Dentro de los elementos teatrales tenemos el director, actores, libreto, escenario. ¿Alguno de ustedes podría compartirme, por favor, si tiene algún conocimiento de qué función hace el director, los actores, el libreto y el escenario, por favor? Obra. Cindy Flores. Por favor, ¿usted quiere compartir un poco de sus conocimientos en relación a lo que serían los elementos teatrales? Obra, el director. El director. ¿Qué función hace dentro de lo que sería la escenificación teatral? Ya, muy bien. Entonces, esta sí es una unidad de medida. ¿En ocasiones cuánto de trabajo? Y la escena, todo. No le escucho muy clarito. Bueno, vamos a continuar. El director en sí es la persona encargada de coordinar al resto de elementos del teatro, ¿sí? Por lo tanto, son los encargados de decorar, la iluminación, de hacer la repartición de los guiones, ¿sí? Aquí también tenemos dentro de los elementos teatrales lo que serían los actores. En sí, los actores, ¿qué son? Los profesionales encargados de interpretar cada uno de los personajes, encargándose su personalidad, su motivación y los conceptos simbolizados dentro de la escenificación. También tenemos aquí lo que sería el libreto, que en sí también vendría a ser lo que sería el guión. Es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre dentro de la obra de teatro, poniendo especialmente atención a las líneas de los diálogos, ¿sí? También tenemos lo que sería el escenario, que sería la escenografía, que es uno de los elementos de teatro que están más integrados en el escenario. Y de hecho, el escenario puede ser parte de la escenografía durante la escena teatral, ¿sí? También tenemos lo que serían los sonidos, que están compuestos por música, los efectos de sonidos complementarios que ayudan a entender lo que pasa a la historia, lo que van narrando durante la dramatización, ¿sí? Ya, muy bien. Ya, muy bien. La estructura del teatro, del texto del teatro, es en sí el guión. Tiene como objetivo expresar por escrito las escenificaciones necesarias para la representación teatral de su historia. Dentro del teatro dramático consta de dos estructuras. Tenemos la estructura externa y la estructura interna. Cuando hablamos de la estructura externa, se refiere a los elementos que describen el desarrollo de la acción. Dentro de ellos tenemos los monólogos, que son las personas que deben decir en la escena. Van siempre acompañados de nombre de personajes. Estos pueden ser monólogos, diálogos y aparte. También tenemos las escenas, que se distinguen por la entrada y salida de un personaje y se producen cuando hay cambios de decoración en los escenarios. Las acotaciones en sí son los montajes, la acción que se realiza en cada uno de los actores, la actitud que deben de adoptar, el carácter del personaje, la precisión sobre la iluminación y el decorado de la música. Y los actos en sí se distinguen por la caída y levantada del telón y por el momento que se apagan las luces. Suelen corresponder al inicio, en el desarrollo de la obra y en el desenlace de la misma obra, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras externas que hay dentro del teatro. Ahora vamos a hablar de la estructura interna. Se refiere a aquellos aspectos que elevan la postura del autor o autora de sus intereses estéticos, éticos y políticos. Aquí tenemos el tema, en qué va centrado, en qué predomina. También tenemos la acción, donde se envuelve el argumento teatral. Tenemos el tiempo que va a transcurrir la dramatización, la presentación, y el tiempo que va a durar la obra. El conflicto puede darse entre dos personajes en la sociedad o en los sentimientos opuestos.
Y el trama, que es la relación de acontecimientos que se llegan a conocer gracias a la acción de cada uno de los personajes durante la dramatización. Eso es en relación, mis estimados estudiantes, a lo que sería el género dramático. ¿Tienen alguna pregunta? Listen, las dos preguntas ya las acabamos de contestar, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora nos vamos a ir un ratito acá a la plataforma para enseñarles las dos preguntas de la clase en vivo para los estudiantes virtuales. Todos los estudiantes de modalidad virtual deben de ingresar a la plataforma hasta el 7 de marzo para contestar las preguntas de la clase en vivo. Disculpe que le interrumpa, le dicen buenas tardes, recién acabo de llegar del trabajo y recién me conecto. Gracias. Buenas tardes, estimado. Por favor, se identifica. Soy el alumno Luis Charupe. Ya, señor Charupe. Aquí tenemos la unidad número 1, donde tenemos las primeras preguntas de la clase en vivo. El teatro medieval tiene su origen en... Es la primera pregunta que ustedes deben de contestar. Los cantos populares, la representación que hacían los palacios, el antiguo teatro clásico del grecolatino, las celebraciones litúrgicas. ¿Sí? Tenemos como segunda pregunta de la clase en vivo, la tragedia fue un género más importante durante el siglo XVI, perdón. Entonces, ustedes deben de contestar estas dos preguntas y tienen como tiempo establecido hasta el 7 de marzo, ¿sí? Para los estudiantes virtuales, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Como podemos observar, aparte de que estamos ubicados en grupos, ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes? por familia. Me gustaría yo hacerles una pequeña pregunta a ustedes en relación al tema que hemos visto el día de hoy. El estudiante que responda a la pregunta va a tener un punto por actuación en clase. ¿Cuál es la diferencia del subgénero dramático, comedia y tragedia? En física y química, el número atómico... ¿Nos puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia entre el subgénero dentro del subgénero dramático, comedia y tragedia? Entonces, esta es una de las preguntas que ustedes tienen en el test de la clase en vivo, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta. Los elementos de la tabla periódica se clasifican en familias, elementos, las sedes me quedaron. ¿Ninguno? Entre el género dramático. ¿Eso nos preguntó, profe? A ver, no, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia en el subgénero dramático, comedia y tragedia? No sé si alguien de aquí anda revisando. Yo pienso que en el dramático o comedia nos encontramos géneros en los que trabajamos proyectos y a lo largo de las carreras profesionales. Muy bien. Espero que se hayan sacado un 10. Se trata del género de la comedia, es la drama de los actores que debemos prepararlos siempre con los personajes a fondo o buscar su veracidad, pienso yo. Ya, listo, bueno, para que quede clara la respuesta de esta pregunta que le hice, cada uno va enfocado, el uno va enfocado a las dificultades cotidianas, la comedia, de lo que se vive cada una de las personas, ¿no es cierto? En sí va enfocado eso, la comedia.
A diferencia de la tragedia, que son desaventuras de héroes, de dioses, conflictos, esa es la diferencia. La comedia va enfocado a la vida cotidiana de cada uno de las personas y la tragedia va enfocado a héroes, a conflictos, a lo sobrenatural. Y en eso va planteado los escenarios, ¿sí? La dramatización. Esa es la diferencia. Muchas gracias, señora Marisol Vallejo, lo tomaré en cuenta para la puntuación por su participación. Listo, mis estimados estudiantes, eso es todo en relación a la clase del día de hoy sobre el género dramático. De mi parte, que tengan un excelente fin de semana y que desarrollen todas las actividades que están en la plataforma, tomando en consideración que tienen plazo hasta el 7 de marzo. Que tengan un excelente tarde. A usted, profe, de igual manera. Luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ya.